El día de hoy que continuamos con este tema de la apostasía y la intercesión, que es el tema de toda la semana, vamos a hablar sobre el título de nuestro tema de este día específico, corrompiéndose a sí mismos. Y esto es una continuación del tema de ayer sobre la idolatría y el mal. Y ya ayer nuestro pastor Dani Perla nos decía cómo la idolatría nos va rebajando y nos va rebajando, pero hoy vamos a descubrir hasta qué punto somos de creativos para crear ídolos que nos rebajan. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el tema de hoy. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que, como dice el autor de Hebreos, puede penetrar hasta los huesos, y es decir, también nos revela lo profundo de nuestros propios pensamientos. Y en el estudio de hoy, permítenos descubrir todo aquello que pueda estar tomando el lugar que solo te corresponde a ti, incluso cuando a nosotros nos parecen cosas buenas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para este día, pastor, me gustaría comenzar con el texto bíblico. No es que nos vamos a quedar ahí, pero sí por una razón. Mientras que el pueblo de Israel se ha levantado a regocijarse, a celebrar sacrificios de paz, todo lo que ya nuestro pastor nos explicaba que no era tan inocente como pareciera en una lectura superficial, Dios habla directamente y señala esto como el problema que tiene el pueblo de Israel. En los versículos 7 y 8 del capítulo 32 de Éxodo, dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés, porque noten que todo lo que está pasando, que ya leímos en estos 2 días anteriores, está pasando mientras Moisés está con Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios sabe lo que está sucediendo, pero lo que me llama la atención, pastor, es que, y lo voy a decir de una vez para introducir este tema, desde nuestra perspectiva moderna, a veces miramos hacia el pasado y decimos: qué ingenuos. ¿Cómo es que pueden llegar a adorar algo de fabricación humana? Y ya usted lo decía, lo acababan de fabricar y sin embargo dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¡Qué ingenuidad! Pero, ¿qué es lo que está realmente detrás de esa ingenuidad que en realidad nos pasa a nosotros mismos hoy en día? Bueno, esto tiene que ver con este tema que se llama la idolatría. No es otra cosa que la idolatría que lleva finalmente a la adoración. Todo esto está en el marco de la adoración, porque la gran pregunta es: ¿a quién adoramos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros adoramos? A veces es muy fácil, como usted decía, pensar: bueno, nosotros no somos idólatras, no tenemos ahí una estatua de Baal, no tenemos ese becerro de oro, pero recordemos por qué los paganos hacían esas imágenes y por qué ellos adoraban a esos dioses. Si nosotros nos damos cuenta por qué ellos hacían eso, entonces nos vamos a dar cuenta si es que hoy nos hemos fabricado también nuestros dioses, aunque no sean de metal o de madera o de piedra. Los paganos, los pueblos que no seguían al Dios, creador de los cielos y de la tierra, ellos, todas las cuestiones que tenían que ver con amor, sexo, con el sostenimiento de la vida, alimentos, para cada una de esas cosas, ellos crearon un Dios. Sí. Y adoraban a eso. ¿Por qué? Porque finalmente lo que ellos estaban diciendo es: nosotros vivimos para esto. Esto es algo que consume nuestra vida, nuestras energías. Hay un libro, hermano Gerson, bien interesante que se llama Dioses que fallan, escrito por Timothy Keller. Y todo el libro trata solo sobre este punto de la idolatría y la adoración. Y a mí me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que él menciona que son hoy para nosotros cosas que podemos seguir, que las ponemos en primer lugar, que satisfacen los anhelos de nuestra alma, y hemos dejado a Dios a un lado. Realmente yo tengo aquí un extracto de lo que él ha escrito en su libro. Un ídolo ocupa una posición de control tan fuerte en su corazón, de forma que invierte en él la mayor parte de su pasión, su energía, sus recursos emocionales y económicos, sin pensárselo 2 veces. Wow. Miren qué interesante. Entonces, cuando ya vamos viendo que un ídolo pueden ser estas cosas,
no estamos lejos de lo que los paganos hicieron en el pasado. ¿Qué puede ser? La familia, los hijos, la carrera profesional, ganar dinero, los éxitos, el aplauso de los demás, guardar las apariencias, conservar la posición social, una relación sentimental, la aprobación de nuestros iguales, la competencia y la capacidad, circunstancias seguras y cómodas, la belleza, el intelecto, una gran causa política o social, su moral y su virtud, o incluso el éxito en el ministerio cristiano. Wow. Miren cuántas cosas de estas realmente, como dice él, cuando el sentido de su vida, bueno, para otros consiste en arreglar la vida de otros, podemos llamarlo codependencia, pero en realidad es una idolatría. O sea, es cualquier cosa en la que fije su vista y diga en lo más íntimo de su corazón: si consigo esto, mi vida tendrá sentido, sabré que tengo valor, me sentiré importante y seguro. Entonces un ídolo es todo aquello que nos da seguridad, que nos da satisfacción. Por encima de Dios, en primer lugar que Dios, eso es realmente para nosotros ahora un ídolo. Y qué impresionante la lista, pastor, porque cuando uno piensa hoy modernamente, uno quizás diría, claro, ídolos son todos esos vicios. La lista yo pensé que iba a ser diferente. Iba a ser diferente pensando en el alcoholismo, el tabaquismo, bueno, el sexo y otro montón de cosas. Pero esto entra en una categoría que yo he pensado siempre, esos ídolos vegetarianos que yo no le hago mal a nadie, simplemente son las cosas que yo persigo. Pero entonces, pastor, ¿cómo nos podemos escudar de este problema que, como ya vemos, nos puede arrastrar mucho más fácilmente de lo que pensamos? Porque si puede llegar a ser incluso la familia, el trabajo, los éxitos profesionales, cosas que acariciamos y que en sí mismas no las vemos como negativas, ¿cómo nos escudamos de la idolatría? Bueno, me recordó esa frase que también he usado en el pasado, que la uso como pecado vegetariano. Sí. Cuando decimos pecados vegetarianos o ídolos vegetarianos, estamos hablando de aquellas cosas que a simple vista no son las que hemos puesto en la categoría de grandes problemas, claro, como droga, asesinato, etcétera, adulterio, pero que son otras cosas que realmente no están en armonía con el plan de Dios para nuestras vidas, pero que las cometemos y pensamos que somos menos culpables que aquellos que hacen los pecados más escandalosos. De hecho, el apóstol Pablo dice, hablándole a Timoteo, que en los últimos días habrá personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. No tengan hecho de la apariencia un ídolo. Este es uno de los ídolos que más debemos temer, el aparentar ser yo un cristiano, un religioso, cuando yo no tengo nada de comunión con Dios, cuando la única comunión con Dios que tengo es simplemente formal y mecánica para cumplir algo, pero que no es de corazón. Miren qué tremendo esto. Pero, ¿por qué es que es importante para nosotros reconocer esto? Porque según la Biblia, los ídolos, hay tres cosas que hacemos con ellos. Amamos a los ídolos, sí, confiamos en ellos y los obedecemos. Sí. Entonces noten, todo esto debería ser hacia Dios, sí, amar a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios. Pero cuando hay algo que a nosotros nos da la seguridad que Dios nos debería dar, debemos estar seguros que estamos entrando por ahí en el terreno de la idolatría, y que tristemente es lo que el pueblo de Israel cayó en aquel tiempo, algo que tenía que ver con la sensualidad. De hecho, estaba leyendo una historia en Números, porque esto se parece mucho a lo que sucedió también después que Balaán quiso maldecir al pueblo, pero no pudo, y entonces el pueblo entró en un desenfreno, y alguien desafiadamente, él entra con una mujer que no era del pueblo de Dios, hasta que uno de los, Eleazar creo, él finalmente elimina a este transgresor que desafía las órdenes que Dios ha dado. Bueno, realmente todo esto es lo que pasa cuando nosotros intentamos que nuestra alma encuentre reposo, refugio
en algo que no es Dios. Así que ya lo sabemos, no es esto para que nos volvamos paranoicos, ¿no? Porque la solución está en buscar la presencia de Dios. Si Dios está al centro, todo lo demás tendrá su sentido, la familia, los éxitos profesionales, el desarrollo de la carrera, todo eso tendrá su lugar, pero no será lo primero, pastor. Es correcto, y la cosa, ¿cómo se da cuenta uno que todas estas cosas están en su verdadera perspectiva? ¿Cómo nos damos cuenta? Por la manera de satisfacerla. Sí. Cuando las satisfacemos todas estas cosas de la manera correcta, podemos darnos cuenta que Dios está en primer lugar en nuestra vida. Pero cuando nosotros ya usamos de trampas, de subterfugio, ya violamos los principios que Dios nos ha dado para obtener estas cosas, ahí nos hemos dado cuenta que nosotros no tenemos a Dios en nuestras vidas en primer lugar. Aquí hay muchas cosas de las que se mencionan que realmente eso que llamábamos los cielos vegetarianos realmente no son cosas. Tener familia, trabajo, tener relaciones personales, tener todo eso no es absolutamente, no es malo, pero ¿cómo lo satisfacemos? Si eso me consume, voy a poner un ejemplo, hay cosas buenas, aún la alimentación correcta, sí. El ejercicio, pueden llegar a convertirse en un ídolo cuando nos absorbe el pensamiento de tal manera que no da lugar para otras cosas, para Dios. Cuando estamos tan ocupados, hermano Gerson, que decimos no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para ir a la iglesia, no tenemos tiempo para ir a dar un estudio bíblico, porque estamos haciendo ¿qué? Quiere decir que esas cosas se han convertido en un ídolo, están absorbiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra atención, que no nos queda lugar de pensar en otra cosa. Entonces, noten que fácilmente, aún aquellos que nos llamamos cristianos, podemos estar fabricando nuestros propios ídolos. Y por eso quisiera, pastor, que ore por nosotros, para que Dios nos ayude a poner todo en su debido lugar. Por eso el Señor Jesús enseñó, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a calzar en el lugar que debe calzar. Esta es mi versión, ¿no? Todo llegará en su lugar, todo tendrá su lugar, pero debemos buscar primero a Dios y su justicia. Amén. Padre, nuevamente en este momento venimos, Señor, reconociendo que es muy fácil para nosotros desviarnos de poner nuestra mirada, nuestra confianza, nuestro afecto en todo lo creado por ti, en las cosas de este mundo, en nuestras esperanzas y anhelos, en vez de fijar nuestros ojos en ti. Señor, reconocemos que hemos cometido errores en este sentido y que tal vez no hay ninguna persona exenta de que no tenga un ídolo por allí escondido. Por eso pedimos, Padre, que nos des tu fuerza, tu gracia, para que lo que llene, absorba nuestra mente, corazón y pensamiento, solamente seas tú. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.